Bienvenidos a esta nueva plática que es herramientales con manufactura aditiva. El dolor de cabeza en la manufactura. El ingeniero en manufactura siempre está en constante presión, incluso presionado, ya que tiene que estar en constante y rigurosamente cumpliendo los tiempos de entrega a la producción como tal. Y es por eso que siempre tiene que ver cómo ir solucionando estos problemas. Hay que reconocer que hay diferentes departamentos en todas las empresas manufactureras, ya sea compras, ventas, etcétera. Incluso en este caso nos vamos a concentrar lo que vendría siendo en producción, ya que aquí en producción utilizamos inimaginables números de herramientales y es donde también se encuentra mayor cantidad de maquinaria, personal, incluso como tal el producto, y esto requiere mucho capital. Y es por eso que se busca constantemente estar estandarizando todos nuestros procesos. Hay que buscar alguna forma para poder ya sea disminuir los costos o aumentar los tiempos de producción. Con el ciclo de proyectos, cuando nosotros lo desarrollamos, hay que ver en qué tipo de tecnología nos podemos acomodar. En este caso nos vamos a acomodar simplemente con el hecho de la manufactura, que vendría siendo con herramientales, con equipos Fortus. Mi nombre es Daniel Álvarez y yo soy ingeniero en soporte y vamos a estar hablando de los siguientes temas que vendrían siendo los retos al momento de fabricar o los retos de los herramientales como tal, herramientales de sujeción, jigs and fixtures, herramientales para automatización y disminución de costos. Primero hay que analizar en dónde vamos a utilizar estas herramientales. Puede ser para sujeción, puede ser jigs and fixture o automatización, ya que en los jigs and fixture es algo muy común. Es básicamente un herramiental muy utilizado dentro de nuestro proceso de fabricación. Puede ser para ensamblajes como tal o incluso para poder hacer más rápido nuestros procedimientos. Con sujeción son herramientales algo básicos, algo sencillos, donde puede ser apoyado para hacer la calibración o la medición para una máquina CMM. Ya automatización contamos con un poquito más de ingeniería, ya que requerimos ciertas funciones especiales para poder realizar nuestros procesos, ya sea simplemente para estar en constante mejora o para poder hacerlo más rápido. Aquí es donde tenemos que ver en dónde estamos situados, ya que si estamos constantemente con el maquinado CNC, tenemos que ver qué reto nos implica el fabricar este herramiental, ya que si es un herramiental que se está construyendo constantemente, podemos validarlo y con esto pues el costo podría ser hasta cierto punto algo económico. Pero ¿qué pasa si este herramiental requiere muchas especificaciones o no se realizan tan seguido? El costo pues ya es ahora sí bastante alto. Con la impresora 3D, el herramiental que se fabrique siempre va a costar lo mismo. El tiempo puede variar según las complejidades de esta geometría, ya que con esto el valor prácticamente es unitario. Tenemos que analizar en qué situación estamos, ya que el herramiental puede caber perfectamente en ciertas áreas que se van a fabricar, ya que con esto, con la tecnología FDM, que consta de dos tipos de materiales, uno que es soporte y el otro que es un material termoplástico que es depositado en una base capa por capa, todo esto dentro de una cámara térmica que nos da ahora sí mucha precisión y sobre todo una mejor calidad en nuestros herramientales. ¿Cuáles son los retos que principalmente nos enfrentamos? Primero que nada, tiempo y esfuerzo. Si un herramiental requiere mucho tiempo de un diseñador para incluso diseñarse, imagínense cuánto tiempo tienen que esperar para poder fabricarse y con qué tipo de maquinaria nos estamos topando. También, si tiene geometrías muy complejas, va a complicar aún más la fabricación de este mismo. Incluso nos va a agregar retardos a nuestra, ahora sí, nuestra línea de producción como tal. También hay que agregar herramientales que son de muy corta vida. ¿Esto qué quiere decir? Que se están desgastando constantemente y tienen que estar reemplazándose cada cierto tiempo. Y estarlos maquinando pues quita mucho tiempo e incluso hay ciertas piezas que son de baja prioridad, que estas se utilizan una vez cada 100 días incluso. Y estas se pueden dañar o incluso se pueden oxidar.
haciendo que los retrabajos sean más tardados. Es por eso que vamos a iniciar con lo que vendría siendo con herramientales básicos. En este caso, OREC, que ya lo conocen ustedes en casos anteriores, pero también se presentaban con otra problemática. En este caso, tenían que fabricar en diferentes secciones su jig para poder así programar su CMM. ¿Qué es lo que ocurría? Como no tenían el jig totalmente fabricado, tenían un retraso a la hora de la programación del robot, lo que hacía que ese robot no midiera correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que realizaron? Realizaron una fixtura de una sola pieza totalmente sencilla para poder colocar su pieza y así hacer la programación del CMM. Ya con esto podían anticipar y programar este robot, incluso con lo que vendría siendo el prototipo que vieron en el caso anterior. Ya este jig les ahorró mucho tiempo a la hora de programar toda esta maquinaria y así poder adelantarse a su proceso como tal. Entonces, viendo la problemática que tenía y al solucionarlo con FDM, quedaron prácticamente encantados, porque incluso había zonas que podían poner las letras sin algún router extra o una maquinaria adicional. Con GKN ellos principalmente tenían la problemática de que todo su centro de maquinado estaba prácticamente al tope, toda su maquinaria estaba muy ocupada, entonces eso le traía problemas a la hora de realizar fabricación de ciertos herramientales, que es por lo que optaron por outsourcing, y eso también le trajo problemas, ya que tenían un tiempo de espera de aproximadamente de 2 a 3 semanas. Con estos retardos, su producción pues iba en decadencia. Todos tenían que buscar una forma de cómo solucionar este tipo de retrasos por outsourcing, y también pues para bajar un poco de la carga a lo que vendría siendo la maquinaria CNC. Ya con la tecnología FDM tuvieron mayor libertad para poder maquinar o realizar sus herramientales como tal, y así no tuvieron que depender de alguien más por los tiempos o retrasos que tenían por el outsourcing, ya que la capacidad de fabricación está prácticamente suelta a través de la tecnología FDM. Ya pudieron solucionar una problemática muy constante, que era simplemente el sostener unos cables para un robot, ya que estos cables podían incurrir en alguna falla con el robot, ya que podría soltarse y pues no aseguraba ahora sí el funcionamiento total de la máquina. Es por eso que simplemente con imprimir soportes para estos tipos de cables pudieron prácticamente asegurar que el robot no fallara o que no se desconectara, y así poder evitar que los mismos cables del robot interfieran con el movimiento de este mismo. Muchas empresas que están en constante trabajo con componentes electrónicos se sabe que son muy sensibles a lo que es la electrostática. Entonces, cuando se están manejando constantemente, se podrían ahora sí estropear, ya sea para moverlo dentro de la misma empresa, la misma planta, también como para poder fabricar estas mismas tablillas. Es por eso que al realizar ya sea sujetadores de material antiestático, podían resolver esta problemática, ya que las estándares SD7 pues son algo importante en este tipo de empresas. Al realizar este tipo de holders, incluso para poder transportarlos, aseguraban de que el producto, la electrónica, no se dañaba o no se estropeara, ya que era muy constante el que los componentes electrónicos se descomponieran dentro de la misma planta. Ya con ese tipo de herramientales podían asegurar un poco más este tipo de trabajo. Es por eso que con la manufactura aditiva, adoptando los materiales básicos, digamos el ASA, ABS y el SD7, podemos cumplir nuestras necesidades, ahora sí, muy simples, como puede ser una fixtura o un holder o un sujetador muy básico de geometrías prácticamente rectas, pero que salga un poquito más económico. Por ejemplo, con el ASA
es resistente a los rayos UV, no se deforma, no se decolora con ese tipo de luz. El ABS es un plástico muy conocido en todo lo que vendría siendo la fabricación. En cualquier planta conocen el ABS, que saben cómo se maneja, entonces saben que es un material muy seguro. Y por último, el ABS SD7, que como en el caso anterior de estudio, es un electroestático, el cual nos evita de que las cargas electrostáticas puedan dañar nuestros componentes. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Podemos anticipar todos nuestros procesos, ya sea maquinando de cierta forma o incluso la programación de ciertas maquinarias como tal, como lo veíamos con el CMM. Ya así tenemos que acortar los tiempos de fabricación, ahorrándonos ahora mucho tiempo en la fabricación, teniendo control en los procesos de fabricación, pudiendo asegurar lo que es la estandarización dentro de nuestra planta. Los jigs and fixture es algo muy común y prácticamente ya requiere cierta complejidad. Se vendría siendo herramientales un poco más intermedios que requieren cierta geometría especial, pero no estándares muy altos como en ciertos materiales, como lo fue con Solaxis. Solaxis tenía una problemática con un jig que es de ensamblaje. Primero que nada, era muy pesado, llegando a pesar 150 libras. Imagínense un operador levantándolo aproximadamente 60 veces al día, es muy pesado para él. Ahora, como está muy pesado, poder asegurar la calidad del operador es algo importante dentro de la empresa. Es por eso que Solaxis, aparte de implementar la tecnología FDM, mejoró sus diseños, haciéndolo más ergonómicos y mucho más ligeros, reduciéndolo a aproximadamente 100 libras este jig. Ya este jig lo utilizan simplemente para poner sujetadores en ciertas partes de una puerta automotriz. Como la fixtura era demasiado ligera, ya lo podían manejar un poquito más dentro de la fábrica, haciendo que el operador pudiera incrementar sus ciclos y así armar un poco más de piezas. Con Marlik, ellos se dedican a lo que vendría siendo juguetería. ¿Y por qué les presento esto? Ellos se dedican a hacer réplicas de trenes, y los trenes pues son hasta cierto punto algo complejo de fabricar, como lo es sus herramientales, ya que ellos tienen diferentes procesos y diferentes etapas para la fabricación, como lo vendría siendo pintura, acabados en sí, incluso hasta soldar o pegar, como requerían sujetadores o jigs en los cuales podrían ensamblar. Era muy complicado de mecanizar, ya que tenían ciertas curvas. Estos herramientales no podía ser maquinado con cualquier máquina simple, y ellos, al no contar con cierto tipo de maquinaria, se les complicaba a la hora de realizarse. Es por eso que ellos realizaron este tipo de herramientales para hacer el ensamblaje más fácil y más rápido, ya que como son complejas, con impresora 3D pues ya prácticamente lo realizaban en pocas horas. Tenían más libertad, incluso mejoraron sus diseños y pudieron sacar hasta diseños muy complejos y exclusivos. Ya con las etapas cubiertas para la fabricación, el ingeniero ya se podía concentrar en lo que vendría siendo en los demás procesos, ya que no se tenía que estar quebrando la cabeza en cómo tenía que diseñarlo para poderlo fabricar, y esa misma fabricación realizaba ciertos ensamblajes, los cuales eran muy tardados. Entonces simplemente con imprimir este tipo de herramienta lo dejaban al ingeniero de proceso, hacía que la fabricación fuera más rápida, reduciendo los tiempos de entrega y mejorando la producción. Esta empresa es básicamente un servicio de impresión, pero también buscan soluciones personalizadas. Ellos van a diferentes pisos y van buscando cómo hacer más ergonómica o cómo mejorar la situación de los herramientales, ya que ellos tenían ciertas limitaciones de fabricación. Tenían que estar pensando constantemente en cómo tenían que resolver, ahora sí, las problemáticas de sus clientes. Con esto
Si nos enfrentamos a tareas muy repetitivas, como es poner insignias, emblemas en automóviles, etc., es muy cansado para el operador. Entonces era muy crítico para esta empresa poder reducir el peso de las fixturas. Si reducimos el tiempo de poner los ensamblajes, eso incrementaría nuestra producción. Es por eso que decidieron implementar en diferentes etapas lo que vendría siendo este tipo de tecnología. Ya que, por ejemplo, si tenían un jig el cual necesitaba ser presionado constantemente, no resistía, entonces imprimiéndolo de cierta forma podían hacer que el jig resistiera mejor, como también lo es aligerar ciertos componentes en vasos robóticos para mejorar o eficientar lo que vendría siendo el movimiento de este mismo, o un alineador para poner birlos en un automóvil, hacerlo de una forma más rápida y menos compleja. Fue una de las soluciones que encontraron con la tecnología FDM, ya que ellos están en constante mejora dentro de las plantas en los procesos de fabricación. Es aquí donde vamos un poquito más avanzados. Podríamos decir que ya este tipo de herramientales son intermedios. Podemos utilizar un policarbonato, que este policarbonato es resistente a golpeteos constantes. Ya si pensamos, por ejemplo, que no es suficiente, podemos brincar a un PC-ABS, que es la combinación del policarbonato con el material ABS. Es la resistencia del policarbonato como tal, pero con un poco más de flexibilidad que le brinda el ABS. Ya si requerimos un poquito más de partes cíclicas, como puede ser una pieza de bisagra que se está abriendo constantemente y cerrando, o simplemente para una alineación que se está quitando y poniendo, podemos utilizar un nylon, ya que este es flexible y es muy resistente para este tipo de situaciones. ¿Qué beneficios obtenemos en esto? Ya los diseños prácticamente son ilimitados. Nomás tenemos que estar pensando en lo que es la función de la herramienta. No tenemos que estar pensando en cómo se va a fabricar, qué tipo de maquinaria, qué herramientales necesita y qué configuraciones extra requiere para poder realizar la fabricación de esta herramienta. Así, teniendo disminución de costos, porque desperdiciamos menos material, el diseño ya está hecho, ya no tenemos que meternos tanto en lo que vendría siendo configuraciones de maquinado, incluso ya, como les mencioné, diseños muy ergonómicos, ya que esto para el operador es muy importante como para la empresa, y así podemos cumplir un poco más de producción. Ya con herramientales un poco más avanzados tenemos el caso de Genesis. Genesis tenían una problemática con lo que vendría siendo el peso y la oxidación de su brazo de fin de robot, ya que con este tipo de herramientales que están en constante contacto con el agua, que vendría siendo una cortadora de chorro de agua, este se oxidaba constantemente y la reparación era muy tardada y muy costosa. Sobre todo cuando tenían que hacer el reemplazo, el operador se le complicaba mucho a la hora de estarlo manipulando. Es por eso que decidieron adoptar lo que vendría siendo la manufactura aditiva, ya que con esto pudieron reducir el tiempo de reemplazo del brazo y que el operador pudiera manejarlo un poco mejor. Incluso puedo decir que es un diseño inteligente, ya que simplemente contamos con una línea interna de aire, ya que esta misma funciona como un sello, manteniendo la pieza totalmente firme y haciendo el corte la otra maquinaria. Ya cuando se presentaba un nuevo modelo, simplemente hacían variaciones a lo que vendría siendo el final y no tenían que remaquinarlo otra vez. Ya con esto, con un material que no se oxida y que es muy ligero, pudieron disminuir lo que vendría siendo la fabricación de esta pieza. Utah Trikes, ellos se dedican a la personalización de bicicletas. Ellos básicamente utilizan triciclos o cuadriciclos muy personalizados. Esto también lo lleva a que sea de muy bajo volumen, también como sus herramientales. Sus herramientales tienen que ser muy especializados porque tienen que fabricar bicicletas muy especializadas. Es por eso que al momento de mecanizar o de fabricar estos tipos de herramientales era muy tardado y muy laborioso. Ya con la resistencia de los materiales era otra complicación, ya que se les
se les complicaba demasiado estarlo maquinando. Ya manejar un aluminio, pues hasta cierto punto tiene que ser muy cuidadoso el operador. ¿Y qué fue lo que pasaba? Tenían una producción muy lenta y por lo tanto tardaban mucho a la hora de entregar este tipo de piezas. Al adoptar la tecnología FDM, ellos pudieron reducir totalmente el tiempo de incluso 2 meses a 1 semana. ¿Por qué? Los jigs y fixtures ya lo tenían prácticamente hechos a través de sus diseños. Básicamente nomás era adaptarlos al diseño de la bicicleta, modelarlos rápido e imprimirlos. Y como eran ligeros, podían modificarlos o incluso mandarlos a otras partes del área de producción. Ya que ellos tenían prácticamente todo resuelto, el ingeniero también ya no se tenía que preocupar la forma de cómo tenía que maquinar el aluminio. Se concentraba en otras partes del proceso, adelantándose más a lo que vendría siendo la producción de esta misma bicicleta. Este caso en particular me agradó mucho, ya que fue por la misma planta, por la misma empresa, realizó un caso de estudio interno. Primero que nada, estaban totalmente frenados por el tipo de fabricación, las limitantes que tenían de cómo se iba a maquinar alguna herramental, y eso los llevaba simplemente a fabricar con geometrías muy rectas. Se dieron cuenta que su producción era muy lenta y muy tardada, por lo cual empezaron a detectar en dónde podían mejorar. Simplemente adoptando este tipo de tecnologías, la tecnología aditiva, en este caso FDM, se dieron cuenta que sus diseños podían ser mucho mejores y más rápidos de fabricar, como lo puede hacer este fin de brazo de robot también, que es muy complejo, ya que si lo mandaban a maquinizar, este tipo de robots es muy complicado, porque tenían que ahora sí hacer un ensamble totalmente de las piezas al finalizar de fabricarlo por medio del CNC. También prácticamente sustituyeron algunos herramientales que eran metálicos por el tipo de geometrías que se llevaba dentro de la empresa. Y aquí es donde tenemos un poco más de consideración a la hora de realizar nuestros herramientales. Por ejemplo, el antero. El antero es muy resistente a lo que vendría siendo a químicos. Puede estar en contacto con gasolina, acetonas o disolventes, y este no se deteriora con el tiempo. Es muy resistente a este tipo de químicos. Otro material es el Ultem. El Ultem, aparte de tener diferentes certificaciones, ya sea en aeroespacial, grado alimenticio, también es muy resistente al calor. Esto es para, ahora sí, herramientales más robustos que requieren constante, ahora sí, exposición al calor o incluso en contacto con alimentos. Y otro material muy especial es el nylon fibra de carbono. Aparte de ser ligero, prácticamente tiene la resistencia del aluminio, que llega casi a sustituir este tipo de materiales, de metales, como lo puede ser el aluminio o el acero. ¿Y qué beneficios obtenemos con esto? Primero que nada, la resistencia, ya que diseñando de cierta forma tenemos mayor resistencia, como también con materiales. Estos materiales ya son un poco más especiales, por lo cual ya tenemos más consideraciones de cómo poder utilizarlos. Un inventario digital, esto se refiere a que podemos tener, en vez de 100 piezas o incluso de 3 piezas, a incluso 3 piezas. ¿Por qué? Nomás lo estamos sustituyendo cada vez que sea necesario, no tener un stock grande en lo que vendría siendo en un almacén totalmente grande y ocupando espacio, creando así un proceso totalmente coordinado y eficiente dentro de nuestra planta. Llega la línea de producción, se mejora constantemente y podemos obtener mejores resultados. Aquí ya tenemos identificado o ya sabes cuáles son tus retos de fabricación, que principalmente son tiempos y esfuerzos, cómo se van a maquinar, con qué tipo de materiales se van a maquinar y qué es lo que implica cada tipo de herramienta, incluyendo los retardos. Por ejemplo, si optamos por outsourcing, pues tenemos que, ahora sí, pensar en cuánto tiempo nuestro proveedor lo va a tener. Y ahí no se diga con las piezas que duran muy poco o con las que son de muy baja prioridad.
Es por eso que se debe de pensar cómo se debe de enfrentar estos retos. ¿Para qué? Para volverlos oportunidades, para optimizar nuestras líneas de producciones, ya sea adelantándose en las líneas de producción, mejorar constantemente nuestros herramientales, diseños y nuestras formas de proceso, para así poder acortar los errores que hay dentro de nuestra planta y poder incluso disminuir los tiempos de entrega hacia servicio, que es nuestro, digamos, cliente interno y también como el cliente final. Ya una vez que tenemos entendido todo esto, con las diferentes etapas o los diferentes proyectos que tenemos, podemos adoptar algún tipo de tecnología de manufactura aditiva. En este caso, pues nos concentramos en lo que fue la manufactura con los herramientales y el equipo Fortus. Aquí es donde los sigo invitando a que sigan viendo las demás conferencias o, si tienen alguna duda, ponerse en contacto con nosotros.